Habíamos definido que era un vector y que era un escalar, ¿verdad? Entonces, ya habíamos definido que los escalares son aquellos pues que solo cuentan con una magnitud y los vectores pues tienen una magnitud, dirección y sentido, ¿verdad? Eh, la dirección pues era lo que nosotros mencionábamos como ángulo y el sentido era hacia dónde iba, si iba para allá o venía, ¿verdad? Con respecto a ese ángulo. Ok, bueno. Entonces, habíamos hablado de la banda elástica, ¿verdad? De la banda de donde se iba moviendo una persona, ¿no? ¿Eso no lo hablamos? No. ¿No? Ok, perfecto. Solo para hacer memoria de dónde me quedé con ustedes. Lo de la tercera dimensión, profe. Ah, ok, ya. Bueno, entonces, ok. Debido a que los vectores, pues tienen una dirección, tienen un sentido, las operaciones con estos mismos tienen que ver mucho con esto, ¿sí? Y en dado caso, pues nosotros tenemos dos vectores que van en una misma dirección, ¿verdad? Pues estos vectores los vamos a sumar, ¿sí? Si estos vectores van en una misma dirección. Y en dado caso, pues esos vectores van en una dirección contraria, ¿sí? Los vamos a restar, ¿sí? ¿Cómo podemos ver esto? Ahorita se los voy a ejemplificar. Si van en la misma dirección, pues se suman. Y si van en direcciones contrarias, pues se restan, ¿sí? Ahorita les voy a poner un ejemplo. No se preocupen. Ok, ¿quién de aquí ha hecho pulso? Me imagino que todos, ¿verdad? Ok, muy bien, perfecto. Ok, cuando uno realiza un pulso, ¿sí? La fuerza es un vector. ¿Por qué? Porque tiene una dirección, tiene un sentido, ¿sí? Y tiene una magnitud que es la fuerza con la que hacemos, ¿sí? Más de alguien tendrá posiblemente más fuerza que otros, ¿sí? En cuanto a magnitud, pero no puede ser posiblemente en base a sentido. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer aquí, cuando están haciendo un pulso y en el pulso los dos se quedan así como que en el mismo lugar, ¿verdad? Ninguno avanza, ninguno cede. Quiere decir que las magnitudes y los sentidos de las fuerzas vectoriales que ustedes están haciendo son iguales, ¿sí? Cuando uno gana, quiere decir que la magnitud y el sentido de la fuerza vectorial del otro es mayor, ¿verdad? Por eso es que ustedes dicen, ah, tengo más fuerza que vos, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, ahí es como se determina. Es un ejemplo bastante claro, ¿sí? Un ejemplo claro que podemos ver de cómo éstas se comportan en base a la dirección que, que vamos viendo es como cuando ustedes empujan un carro. Me imagino que más de alguno ha empujado un carro aquí. Sí, vamos a dibujar una cucarachita. Muy bien. Porque son los únicos carros que me salen. Esa Bueno, es una nube con ruedas, profe. sí, soy pésimo para dibujar. Sí. Cuando estuve en ingeniería, todos mis cursos, arriba de 90, las mates, las físicas y las químicas, y casi perdía dibujo técnico de ingeniería, ¿verdad? Entonces ahí se podrán dar la idea de qué es mi punto débil. ¿Sí? Bueno, entonces imaginemos que aquí está el profesor Sebastián y va a empujar este carro, ¿sí? Y va a empujar este carro. Y lo empuja con una fuerza con dirección en X, ¿verdad? Ahorita vamos a evaluar solo en X. Y lo empuja con una fuerza, vamos a llamarle fuerza 1, ¿sí? Que es un vector, entonces le colocamos nuestra flechita. Y lo empuja hacia allá. ¿Qué es más fácil empujar? ¿Empujar una sola persona o empujar dos personas? Dos personas. Dos personas. Dos personas. ¿Por Depende Entre de qué? la más persona mejor. porque si la otra no ayuda, no. Entre más mejor. Dos personas. Porque si las dos personas ejercen una fuerza hacia el mismo sentido, ¿sí? Asumamos que pues esto va a tener un valor de 10 newtons, ¿verdad? Y esta va a tener un valor de 20 porque la otra pues es más fuerte. Asumamos que este es su papá. Entonces,
Tu papá va a tener mucha más fuerza que ustedes. Entonces, al final terminan empujando el carro con una fuerza resultante, ¿verdad? Con una magnitud de 30 newtons, porque van en la misma dirección, ¿sí? Por eso es más fácil empujar un carro con dos personas que con una sola. ¿Qué pasa si nosotros, pues tenemos aquí a alguien que es así bien mala onda y se pone del otro lado del carro y así como dice su compañero Alfaro, si estorban o... Él dice, yo no, yo voy a empujar por delante y en vez de andar empujando por delante, lo que termina haciendo es hacer una fuerza hacia allá. Y esta fuerza, una fuerza 3, ¿verdad? Tiene una magnitud de 5, ¿sí? 5 newtons, porque es más chiquito, menos fuerza. Bueno, Es el primito que solo estorba. ajá, es el primito que solo Que le estorba. pone el freno de mano al carro. Entonces, ¿qué termina haciendo esto? Lo que termina haciendo esto es restar la fuerza total. Les va a dificultar el mover el carro porque su movimiento de este vector es contrario al de ustedes. Entonces, al final el carro sí se va a terminar moviendo porque la fuerza de ustedes dos es mayor que la de su primito que solo molesta. Pero la fuerza resultante con la que lo mueven va a ser equivalente a 25, ¿sí? A eso va a equivaler la fuerza. Así es como se comportan los vectores. Dependen mucho de la dirección. En este caso, la dirección es el mismo, solo es sobre el eje X, ¿verdad? No estamos evaluando el eje Y. Solo es el eje X, no estamos evaluando el eje Y. En este caso, pues el ángulo es igual a 0, ¿sí? Y en el caso de su primito, el ángulo es igual a 180. ¿Por qué? Porque es menos X, es en dirección contraria, ¿sí? No sé si entendemos eso. 0 grados y 180, pero porque va para el otro lado. Eso pues nosotros lo vimos anteriormente. Bueno, ustedes en algún punto de su vida vieron ángulos. Sí, ya ángulos sí está muy difícil volverles a explicar. Bueno, Profe, sería más o menos utilizando como un transportador, que el X está del lado derecho en el límite y el exacto. 180 del otro lado. Así es, como un transportador, mírenlo ustedes. Bueno, entonces, así es como funcionan. Pongamos un caso aparte, otro caso. ¿Alguien de aquí en su momento de niñez o todavía de adolescencia se ha subido, ha intentado subir las gradas eléctricas que van para abajo? Ok, muy bien. Sí, profe. Yo sí, profe. Hasta en la actualidad, Pues- profe. ¿Cómo pues, lo supo? ¿Cómo lo ok. supo, profe? Casi La me velo- mato. Ok, la velocidad también es un vector, ¿sí? Entonces, tanto la velocidad que tienen ustedes cuando quieren subir, ¿verdad? En este caso podría ser 3 metros por segundo, solo por darle valor, ¿sí? Y la velocidad que trae la banda de las gradas eléctricas, pero esta es contraria, ¿sí? Imaginemos que también es de 3 metros por segundo. ¿Qué es lo que sucede? Alguien que está aquí parado afuera, Se neutralizan las fuerzas. imaginemos que es su papá. Su papá va a estar ahí como que viendo decepcionado a su hijo en el que ha invertido mucho dinero en su educación, tratando de caminar encima de una banda, ¿verdad? De gradas eléctricas. ¿Qué va a percibir su papá? ¿Que ustedes se mueven o que no Mi se mamá me mueven? graba, profe. Ok, muy bien. ¿Su papá va a percibir que ustedes se mueven o que no se mueven? Que no nos movemos. Que no nos movemos. ¿Por qué? Porque como son iguales, pero son en direcciones contrarias, aparentemente para la vista, exacto, para la vista de una persona que está externo, va a parecer que no hay movimiento, que no hay nada, ¿sí? Aunque para ustedes sí se van moviendo, ¿sí? Ustedes van a una velocidad de 3 metros por segundo, pero el observador afuera, pues lo va a ver en otra perspectiva. Ejemplo claro es cuando ustedes están en la banda en la caminadora, ¿verdad? Ustedes tal vez les va marcando ahí que ustedes van a unos ¿qué? 10 metros por segundo, unos 10 kilómetros por hora. Ustedes van corriendo ahí a 10 kilómetros por hora y los espectadores en el gimnasio
alrededor de ustedes, ¿verdad? Cuando hablamos de espectadores, es alguien que está fuera del movimiento. Lo que perciben es que ustedes, pues, están quietos. La banda va a una velocidad, ustedes están ejerciendo una resistencia, una fuerza para ir a esa velocidad, pero para todos los demás, ustedes no se mueven, ¿sí? Ok, muy bien. Ahora, ¿qué pasaría, sí? Si en dado caso, ustedes van en la misma dirección del movimiento. Imaginemos, ¿alguien aquí ha ido a un aeropuerto? Yo. Sí, profe. Ok, los que ya han ido al aeropuerto tienen algo parecido a las bandas elásticas, ¿verdad? A las bandas de las caminadoras, ¿sí? Pero parecen gradas eléctricas. Entonces, estas van en una dirección. Aquí va la gente caminando, ¿sí? Y esta persona posiblemente va a 2 metros por segundo, ¿sí? La banda misma, ¿verdad? La velocidad de la banda es de 2 metros por segundo. Y vienen ustedes y al mismo tiempo se suben a esta banda y caminan sobre la banda a 2 metros por segundo. ¿Qué es lo que va a suceder? Que ustedes se van a mover mucho más rápido, porque por ser el movimiento en la misma dirección, Se duplica. se duplica. Un espectador afuera va a percibir que este va a 2 metros por segundo, pero ustedes los va a percibir como la sumatoria de esos, ¿sí? Los va a percibir a ustedes saliendo de acá a 4 metros por segundo, ¿sí? Si fuera este un 3, pues sería 5 metros por segundo y así sucesivamente, ¿sí? Es lo que pasa, por ejemplo, cuando vamos en carretera, ¿sí? Nosotros posiblemente miramos un carro que nos va rebasando así poquito a poquito, ¿verdad? Y para nosotros ese carro no va tan rápido. Pero si nosotros vamos a 100 kilómetros por hora, quiere decir que ese carro va a más de 100 kilómetros por hora, ¿sí? Porque a eso se le llama velocidades relativas, pero ese es otro tema que vamos a entrar en algún momento, ¿sí? Para las multas del carro, la velocidad es relativa, profe, y tiene excusa. Sí, muy bien. Ok, entonces, ahí está. Así es como iniciaría todo este procedimiento. ¿Y por qué les hago saber esto? Pues porque es importante que lo conozcan antes de empezar a ver los vectores, ¿sí? Imaginemos ahora sí. Y ahora ya lo vamos a ver más técnico. Bueno, ya sin tantos dibujitos, pero a veces es importante recordar como esas cosas de la vida diaria para decir, ah, sí, lo he vivido. Interesante, ¿verdad? Lo que pasa es que no le sabía el nombre y no se lo podía colocar. Entonces, sigamos con el mismo ejemplo del carro, ¿sí? Solo que ahora vamos a ponerle una pequeña dificultad. Imaginemos lo siguiente. Como saben que la fuerza que imprimimos no es directamente horizontal, ¿sí? No es exactamente horizontal. Espérenme que me estoy quedando sin carga en la laptop. No es exactamente horizontal, sino que empujamos un poquito para arriba, ¿sí? No es exactamente en 0 grados, sino que es un poquito hacia arriba. Entonces, la fuerza de ustedes, ¿sí? La fuerza de ustedes quedaría aproximadamente aquí. Ahora imaginemos, pues, que no está su papá, ¿sí? Esto ya dimos que son 13 grados, ¿sí? Ahora imaginemos que no está su papá, sino que está su primito, ¿sí? Y su primito, como está más chiquito, empuja más hacia arriba, ¿verdad? No empuja tan horizontal, sino que empuja más hacia arriba que hacia lo horizontal. Entonces su primito empuja de esta manera, obviamente con menos fuerza. Ahí está. En este caso, este ángulo es de 32 grados, ¿sí? Bueno. Imaginemos que podemos percibir cuánto fue la fuerza que usted hizo. En este caso, ahorita voy con lo que me están escribiendo. Ustedes hicieron una fuerza a 13 grados, ¿verdad? Con un ángulo de 13 grados. Y su fuerza fue de
20 newtons, ¿sí? 20 15. newtons. Ah, no. 15. 20 mucho, va, 15. 15 newtons. Y después su primito realizó una fuerza, pues pongamos este en otra notación, en beta, 32 grados, ¿sí? Pero él hizo 5 newtons. Y usted quiere saber con qué fuerza movieron el carro, ¿sí? Pero el carro se mueve solo en X, el carro no se mueve en Y. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacar componentes. Entonces, todo vector sobre el plano, ¿sí? Tiene componentes. Y estos componentes dependen del ángulo, ¿sí? Y de la magnitud. Entonces, ¿qué es lo que queremos saber? ¿Cuánta fue su fuerza directamente sobre X? ¿Verdad? Solo aquí. Solo aquí. ¿Cuánta fue su fuerza solo allí? Bueno, ¿cómo vamos a determinar eso? Eso se determina mediante un triángulo, ¿sí? Ustedes saben que pues acá podemos dibujar triángulos. Son imaginarios. Miren, tenemos un triángulo. Y acá tenemos otro triángulo, ¿sí? No sé si los logran visualizar. ¿Sí? Son imaginarios. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros? Esto que era 20, ¿verdad? O 15, no estoy, 15. Y esto de acá que era 5. Y si se dan cuenta es un triángulo rectángulo, ¿sí? Y ese triángulo rectángulo, esto corresponde al valor de la hipotenusa, ¿sí? Eso corresponde al valor de la hipotenusa. Entonces, por teorema de Pitágoras, nosotros podemos sacar cuánto fue la fuerza en X de cada uno y también en Y. Entonces, empezamos en X y en Y. Muy bien. Y tenemos que la fuerza 1, o sea, la de ustedes, ¿sí? La de ustedes fue en X, ¿verdad? De 15. ¿Multiplicado por qué? ¿Sí? ¿Multiplicado por qué? Aquí podemos hacer unos despejes. Nosotros sabemos que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, siempre se me confunden, cateto adyacente, partido la hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa. En este caso, pues nosotros queremos despejar el cateto adyacente. Es lo que queremos descubrir. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en esta parte multiplicamos todo por la hipotenusa, hipotenusa por hipotenusa, o sea, hipotenusa dividido hipotenusa nos da 1, se elimina. Y acá pues ya nos quedaría multiplicado por la hipotenusa, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a calcular en X, la fuerza sería 15 multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Y cuánto era nuestro ángulo? 13, ¿verdad? Muy bien. Y así calculamos en X para fuerza 1. Agarramos pues nuestra calculadora, ¿sí? Agarramos nuestra calculadora y realizamos pues esa operación, que sería 15 por el coseno de 13 grados, que sería 14.62, ¿sí? Entonces ya tendríamos 14.62, ¿sí? En X. ¿Y en Y cómo sería? En Y es igual, solo que en Y es por el seno, ¿sí? Entonces sería 15 por el seno de 13 grados, ¿sí? 15 por el seno de 13 grados. En este caso, pues nos da que es 3.374. Vamos a dejarlo en 37, ¿sí? Vamos a ver qué dicen por acá. Ok, bueno. Ahora que ya tenemos la 1, necesitamos también determinar la del suprimito, porque aunque sea pequeña, la fuerza del suprimito influye en el movimiento, ¿sí? Entonces agarramos nuestra fuerza 2.
En este caso, pues sería 5. ¿Por el coseno de qué? ¿Cuánto era el ángulo con respecto a su primito? 32, si no estoy mal. 32. 32 grados, ¿sí? Entonces decimos que la fuerza de su primito, fuerza 1 en X, la fuerza 2 en X, ¿a cuánto es igual? A 5 por el coseno de 32, que sería 4.24. 4.24. Ahora lo hacemos para Y. La fuerza 2 en Y va a ser igual a los 5 multiplicado por el seno de 32 grados. ¿Cuánto es 5 por el seno de 32? 2.65. ¿Sí? Esa sería la fuerza 2 en Y. Ok. Ahora, ¿qué hacemos? Como ya sabemos, las 4 fuerzas, ¿verdad? Las 2 de cada eje. Las 2 de cada eje. Queremos determinar, ¿sí? ¿Cuánta fue la fuerza en cada uno de los ejes? Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos, ¿sí? Sumamos ambos. En este caso, 14.62 más 4.24, que nos da un resultado que sería la fuerza resultante en X, ¿sí? Es igual a 18.86, ¿sí? En este caso, newtons. Y la fuerza resultante en Y, ¿a cuánto va a ser igual? A 3.37 más 2.65, que sería 6.02. Ok. ¿Cuál fue la fuerza que nos sirvió para mover el carro? Esta, ¿sí? Para moverlo horizontalmente. Esta fuerza posiblemente nos ayudó a levantar un poquito el carro, ¿sí? El movimiento es hacia arriba, solo hacia arriba, y el otro es solo horizontal. Entonces, ¿cuál movía el carro? El horizontal. Posiblemente la fuerza en Y lo que hizo fue que fuera más fácil que se moviera en X, porque mientras menos pesa algo, más fácil es moverlo, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Ahora, yo les preguntaría, ¿cuál fue la fuerza que se le ejerció completamente a ese carro? ¿Sí? Tenemos que obtener una fuerza resultante y ya tenemos sus componentes en X y en Y, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede o qué vamos a realizar ahora? Bueno, pues tenemos nuestro plano. Ambos son positivos, entonces nos concentramos solo en un cuadrante, ¿sí? Ambos son positivos. Tenemos X y tenemos Y. Y si se dan cuenta, imaginemos que aquí tenemos 3, 6, 9, 12, 15 y 18, ¿verdad? Aquí sería 18X. Y aquí sería 3, 6. Aquí sería 6Y. Ok, ¿qué vamos a hacer? Unir esos dos puntos. ¿Sí? Vamos a unir esos dos puntos. Dibujamos una línea punteada a partir de esos dos valores. Y en donde se unan esos dos valores, ¿sí? En donde se unan esos dos valores es donde termina nuestra fuerza resultante, ¿sí? Es donde termina nuestra fuerza resultante. Quiero ver cuánto tiempo me queda. Me da tiempo todavía. 7 minutos, profe, 42 segundos. Muchas gracias. Qué exactitud la suya. Bueno, ok. ¿Qué quiere decir? Que acá termina o esa es la magnitud de mi fuerza resultante. Miren, aquí. Ejercida sobre el carro. Esta sería la fuerza resultante. Sin embargo, no sabemos cuánto es su valor, ¿sí? No sabemos cuánto es su valor, pero de igual manera, miren, acá podemos dibujar un triángulo, donde esto vale Y y donde esto
vale X. Permítame. Donde esto vale X. ¿Sí? Es un triángulo rectángulo. Entonces podemos trabajar teorema de Pitágoras. Hipotenusa. Sí, la diferencia es que acá lo que desconocemos es la hipotenusa. Entonces nos vamos con el teorema fundamental. Solo que aquí cambia algo. El valor absoluto, ¿sí?, de la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. ¿Sí? Ya después les explico por qué es valor absoluto. Bueno, ¿cuánto valía x? 18.80 y algo creo que. Dejémoslo en 18, ¿sí? No importa. No importa. Ya después aprendemos a ser exactos. Ahorita, pues, me importa que se aprendan el procedimiento. Entonces en 18. la tarea no importa si lo dejamos sin puntos, profe. No, en la tarea sí importa. Pues en la tarea van a practicar. Pero En la ¿cómo tarea si no tienen sabemos tiempo. cómo Yo tengo hacerlo? 5 minutos, Florian. Profe, pero ¿cómo vamos a saber cómo trabajarlo con decimales si no nos lo explica aquí? Solo pone los decimales y eleva al cuadrado. No es mucha ciencia. No te hagas. Presionad botones en la calculadora. Ahí está, solucionado. Hacelo con Photomat. Ok. Entonces, nos quedaría 6 elevado al cuadrado, ¿sí? Después ya operamos, ¿verdad? Al cuadrado cada uno de esos. 18 al cuadrado, pues nos da 324. 324. Y 6 al cuadrado nos da 36. 324 más 36 nos da 360. Sacamos raíz cuadrada de 360, ¿sí? Raíz cuadrada de 360. Y eso nos da un resultado de 18.97. Bueno, ustedes ya vieron aproximaciones, ¿verdad? Decimos que el valor absoluto, ¿verdad? El valor absoluto de la fuerza resultante Es 19. es aproximadamente 19. ¿Sí? Ok. Y ya tenemos el valor de cuánto vale esta fuerza. Miren, esto lo van a ver en dinámica, cinemática, mecánica, y si aprenden a hacer bien esto, les va a ir bien en física, ¿sí? Esto es de lo más primordial. Ahora, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta un dato, el ángulo, ¿sí? Nos hace falta el ángulo, no lo conocemos. ¿Cómo lo calculamos? Pues nos vamos a triángulos y de igual manera, ¿sí? Nosotros sabemos, podemos encontrarlo, ¿verdad? Por medio de seno, coseno, etcétera. Sin embargo, utilizaríamos este dato de acá. Y lo recomendable es que siempre utilicen los datos que da el problema, ¿sí? Los datos que da el problema, los iniciales. Entonces, en vez de usar ese 19, usamos 18 y 16, ¿sí? Permítame que esto está volviendo loco. Entonces, nosotros sabemos que la ¿De dónde es el 16? 18 y 6, perdón. Es 6, profe. Ah, 6. Entonces nosotros sabemos que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto partido el cateto adyacente, ¿sí? ¿Cuál es nuestro cateto opuesto? Y. ¿Y cuál es nuestro cateto adyacente? X. Entonces hacemos la división, ¿sí? De eso, que en este caso sería 18 dividido 6, ¿sí? No, ¿cuánto sería? 6 dividido 18, ¿sí? 6 dividido 18. 6 dividido 18. ¿Cuánto da ese resultado? Profe, perdí mi calculadora, espérame. 3, profesor. Hombre, al revés. 6 dividido 18. 0.3. 0.3, periódico. 0.3. Muy bien. Eso es igual a la tangente del ángulo. Pero nosotros queremos el ángulo, la tangente no la queremos. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, dividimos todo por tangente, ¿sí?
Dividimos todo por tangente. Esto sería dividido. No lo coloqué ahí, pero es dividido. Dividimos tangente. Tangente se elimina con tangente. Y aquí nos quería tangente. ¿Sí? Y esto pasa a ser, ¿verdad? Tangente a la menos 1. El ángulo es igual a tangente a la menos 1 de 0.3. ¿Sí? Y así es como se determina. Entonces el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de eso. En sus calculadoras generalmente está arriba de tangente, ¿verdad? Dice tangente a la menos 1. No sé si se alcanza a ver, por ahí está, ¿verdad? Entonces tienen que apachar Shift, tangente a la menos 1, y ya colocan el dato, que sería 0.3. Le dan Enter y les va a salir que el ángulo es de 16.69. ¿Sí? Y ya tenemos nuestro ángulo. Y así de sencillo, pues nosotros resolvimos nuestro problema. 16, Justo creo a que tiempo, profe. justo a tiempo. Miren, 16.69. Muy bien. Y ese sería nuestro ángulo. Y así es como se resuelve. Es que era para que quedara la graduación todo. Ya ahorita pues nos podemos conectar 2 minutos si tienen alguna duda de algo. ¿Sí? Ahorita nos conectamos otra vez.